Muy bien, muchas gracias. Gracias a la maestra Rebeca Greenspan, secretaria general adjunta de Naciones Unidas, que nos acompaña, y un panel compuesto por grandes personalidades que tienen ustedes en el programa: el subsecretario de Desarrollo Social, el licenciado Guerrero, Roy Caple de Save the Children, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, el licenciado Eduardo Jaramillo y la maestra Alicia Bárcena. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, maestra Greenspan, tiene usted la palabra. ¿Puedo empezar? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Realmente es un honor. Déjenme primero agradecerle enormemente al Gobierno de México y por supuesto al pueblo de Jalisco, que nos ha recibido con tanto entusiasmo y con tan cariñosamente. Y como bien dijo Alicia, estar en este recinto es un privilegio que yo espero vayamos a aprovechar en un panel interactivo aquí con todos ustedes. Además, el Gobierno de México se ha unido de manera muy especial a la consulta global que estamos haciendo sobre el post-2015, y quiero agradecerles ese entusiasmo, igualmente que la participación de la embajadora Patricia Espinosa en el panel de alto nivel que nombró el secretario general. Es un orgullo para México y un orgullo para Latinoamérica. ¿No? ¿Aló, aló? Bien. Déjenme en primer lugar hacer una breve introducción para darle la palabra a los panelistas, pero es muy difícil después de la exposición que acabamos de oír de Alicia y de la introducción de Mirna y de la joven que representó a los jóvenes, realmente hacer una contribución. Pero déjenme tratar de ordenar algunos de los puntos para la discusión del panel. En primer lugar, referirme a que realmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio han hecho una gran contribución a la agenda del desarrollo y realmente han impactado la vida de millones de personas en el mundo. Tanto porque hay gente que ha salido de la pobreza extrema, como porque estamos a punto de tener acceso universal para niños y niñas en la primaria, como porque ayudó a combatir el VIH-Sida o la tuberculosis y la malaria. Y esto fue posible por 3 razones que yo quisiera enfatizar. La primera, porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio le dieron coherencia y dirección y un instrumento de acción a actores, tanto internacionales como actores nacionales, y me voy a referir a esto en unos momentos. En segundo lugar, porque puso al ser humano en el centro de la agenda del desarrollo, le dio a la agenda del desarrollo rostro humano. Y tercero, porque aunque debamos de reconocer que empezó muy mal, porque los Objetivos de Desarrollo del Milenio empezaron como algo de arriba para abajo. Fue decidido en una cumbre del milenio, no hubo consulta, fue muy vertical. Empezó mal, pero no terminó mal, porque precisamente después, con la campaña del milenio, donde precisamente de lo que se trató fue de llegar a la sociedad civil de los países y a la sociedad civil internacional, la sociedad civil se apropió de la agenda de los Objetivos del Milenio y usó esa agenda para tener un diálogo mucho más sólido con los gobiernos y un instrumento de rendición de cuentas. Y la sociedad civil fue en realidad la que comenzó a movilizar la agenda política de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y fue un elemento fundamental al apropiarse de la agenda en la posibilidad de avanzar en el desarrollo de los Objetivos del Milenio. Tanto así que efectivamente hemos visto cómo los gobiernos han respondido en parte a esta agenda con asignación inclusive de recursos propios, como bien decías vos, Alicia, con respecto al gasto social en América Latina, para cumplir con parte de esta agenda. Entonces, un elemento fundamental que tenemos que tener en mente es que uno de los instrumentos fundamentales para que la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio efectivamente avanzara y progresara y mostrar algunos de los progresos que celebramos hoy fue la
participación de la sociedad civil en apropiarse de esa agenda, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Ahora, lo que tenemos que hacer en términos de las lecciones aprendidas, que es parte de lo que queremos discutir aquí en el panel, es corregir los errores que cometimos y aprender de las cosas que hicimos. Primer error que cometimos, como dije anteriormente, es empezar la agenda verticalmente, de arriba hacia abajo. Y hoy en día, parte de lo que tiene esta consulta aquí es que Naciones Unidas, todo el sistema de Naciones Unidas, se ha embarcado en la mayor consulta pública que hemos tenido para alguna agenda de desarrollo en Naciones Unidas. Déjenme compartir con ustedes que por lo menos 400,000 personas, y ese número va a subir después de la consulta aquí en Guadalajara, Jalisco, con la participación de todos ustedes, alrededor de 400,000 personas en el mundo han participado en alguna forma de consulta que se ha llevado a cabo hasta el momento. Consultas nacionales en más de 80 países y nosotros creemos que vamos a llegar a 100 países. Consultas globales en más de 11 temáticas globales que se han desarrollado en distintos países del mundo. Y además se ha lanzado una gran iniciativa a través de la red electrónica en algo que hemos llamado Mi Mundo, donde la gente ha comenzado a votar por cuáles son los temas que les parece más relevantes para la agenda post-2015, que es la discusión que tenemos hoy en día. Por eso digo, aprendimos de los errores y lo más importante es en este momento poder llevar adelante esta gran consulta mundial que también tiene importantes elementos regionales. Se hizo la consulta regional, se han hecho varias consultas regionales en todas las regiones del mundo. Segundo mensaje que quiero mandar. Hay que terminar la tarea que se empezó con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, porque nosotros decimos que efectivamente se redujo la pobreza extrema a la mitad en el mundo, pero queda la otra mitad. Efectivamente logramos mejorar el acceso a educación primaria de niños y niños, pero queda la educación secundaria y para los jóvenes queda la educación terciaria. Y queda el tema de la calidad, que muy bien ponía Patricia Espinosa hoy en la mañana, porque no es solo el acceso a la educación, es el acceso a educación de calidad, es el acceso a salud de calidad, porque gran parte de la fragmentación de nuestras sociedades viene de la desigualdad en la calidad de los servicios que ofrecemos a los distintos sectores de la población. Y quedan además objetivos del milenio que están rezagados. Uno de ellos, el tema de la maternidad, de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil. Yo me voy a referir a esto después porque son temas que están directamente relacionados con el problema de la equidad de género y del empoderamiento de las mujeres. Entonces debemos pensar en la agenda futura de que hay una agenda en los objetivos del milenio que hay que terminar. Pero también hay carencias en la agenda que tenemos hoy en día y esa es parte de las lecciones aprendidas. Lo que oímos en las exposiciones anteriores, tanto de Mirna como de Alicia, es el tema de la inequidad. En realidad, los indicadores de los objetivos del milenio son indicadores promedio. Y nosotros hemos dicho en América Latina, ahí acuñamos esta frase, que hay que superar la tiranía de los promedios. Los promedios en sociedades desiguales esconden más de lo que revelan, porque esconden lo que está pasando realmente con los sectores más vulnerables de la sociedad. El poder tener indicadores desagregados, el poder dar cuenta de la inequidad será un tema fundamental en la nueva agenda post-2015. Y yo recuerdo muy bien, Mirna, y seguro vos recordás, cuando hablábamos de poder tener los indicadores de desarrollo del milenio solo para los pueblos indígenas en América Latina y que cuando esos indicadores progresaran tanto como progresaran los promedios, entonces estaríamos en un mundo mucho más equitativo. Y no pudimos hacerlo porque no tuvimos las estadísticas para poder llevarlo adelante. La segunda carencia
es la transversalización de los derechos humanos en la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se menciona en la declaración, pero no se asume en los indicadores y en los objetivos como tal. Esta es una carencia y tenemos que volver a la transversalización, esa es una palabra, transversalización de los derechos humanos en la agenda de desarrollo, que incorpore la integralidad de los derechos humanos, incluyendo, por supuesto, los civiles y políticos, pero los culturales, los económicos y los sociales. Tercera carencia, ¿cómo se refleja la equidad de género en los indicadores de los objetivos de milenio que tenemos hoy en día? Y aquí solo quiero hacer dos observaciones. Una, acceso no significa equidad. Equidad significa empoderamiento e igualdad. Acceso a servicios no es igual que equidad de género. Y el tema de la equidad de género en los actuales objetivos del milenio está reducido a su mínima expresión. Y una de las cosas que todos los estudios muestran cuando hacemos investigación sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio es que en aquellas sociedades y en aquellas comunidades donde hemos avanzado más en la equidad de género es donde se ha avanzado más en todos los objetivos del milenio. La equidad de género es fundamental no para los objetivos propios nada más referidos a las mujeres, sino fundamental para todos los objetivos del milenio actualmente. Retomar con mayor seriedad el tema de la equidad de género en la agenda futura es fundamental. El tema de la violencia de género está completamente ausente de los objetivos del milenio actualmente. Y estamos luchando porque haya un indicador específico sobre violencia de género en el marco futuro. Cuarta carencia, la agenda de la sustentabilidad. Lo decían hoy, ¿cierto? Que es un elemento fundamental de los objetivos de desarrollo sostenible que se están discutiendo a raíz de Río +20. Aquí lo más importante, realmente digo yo, es que dejemos de pensar que el combate a la pobreza y la sustentabilidad ambiental son opuestos. Son dos caras de la misma moneda. No podremos combatir la pobreza efectivamente si no logramos un desarrollo sostenible que dé cuenta de los límites del planeta y de los recursos naturales con los que tiene que vivir esta generación y la generación futura. Y por lo tanto, volver a una agenda de desarrollo sostenible donde si entramos por el lado de pobreza o si entramos por el lado del ambiente, lleguemos al mismo lugar. Tenemos que dejar esta contradicción aparente entre la sustentabilidad ambiental y el combate a la pobreza en la agenda futura. Y ahí se mencionó hoy muy bien cómo debemos aprender, por ejemplo, de la reforma constitucional que hubo en Ecuador y en Bolivia con el paradigma del buen vivir, que efectivamente trata de conciliar estas áreas de nuestra sostenibilidad para el desarrollo. Termino con decir temas ausentes de los objetivos del milenio actualmente. Todo el tema de protección social como un elemento fundamental para poder sostener el progreso del desarrollo. Todos sabemos que los logros obtenidos no necesariamente son logros permanentes. Los logros muchas veces se revierten y necesitamos sistemas de protección social que impidan la reversión de los logros. Segundo tema, paz y violencia. Hay un grupo muy importante que está pidiendo que uno de los objetivos del milenio sea la reducción de la violencia, uno de los indicadores. Tercer tema, ¿cuáles son los temas por los que la gente ha votado en esta consulta global que hemos hecho? Primer tema de prioridad, educación. Segundo tema de prioridad, salud. Tercer tema, la buena gobernanza, la gobernabilidad. O sea, en la votación la gente lo que está pidiendo son gobiernos más transparentes, mejor rendición de cuenta, gobiernos que logren tener
mejores servicios y que oigan a su población. Esa es la tercera prioridad que hemos recibido. Ese tema está ausente también de los objetivos del milenio actualmente. Y por último, temas de infraestructura básica. Energía está ausente. Banda ancha, mencionaste hoy, Alicia, está ausente de los objetivos del milenio actualmente. Entonces, queremos una agenda de desarrollo única donde converjan en un marco coherente el post-2015 con los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos llegar con dos agendas distintas. Tenemos que poder lograr la convergencia, primero. Segundo, tiene que haber suficiente espacio para la adaptación nacional. La agenda es un marco de referencia importante, pero las agendas nacionales y cómo se apropian los gobiernos y la sociedad de la agenda de los objetivos del milenio es un elemento fundamental. Y no es una agenda solo para los gobiernos, por eso digo, es una agenda para las sociedades. Cómo se apropian las sociedades de la agenda post-2015 será un elemento fundamental. Tercero, la agenda tiene que ser concreta, pero también tiene que ser inspiradora, porque tiene que reflejar cuál es la aspiración que tenemos como humanidad. Y por tanto, debe estar basada en estos tres principios fundamentales de Naciones Unidas, que son la equidad, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Y tiene que ser el producto de las diversas voces que en esta consulta y que en el día de hoy está también representada por todos ustedes, el resultado de esta gran consulta global que debe enriquecer el mundo en el que queremos vivir, en el que todos debemos ser actores para poder lograr nuestra aspiración como humanidad. Con esos mensajes me voy, en primer lugar, déjeme tener mi lista porque si no me enredo, y le voy a pedir al subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social, al señor Javier Guerrero García, que haga primero su intervención. Muchas gracias, muy amable. Un recuento de los objetivos del milenio, los 8 objetivos del milenio. Principalmente el objetivo 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre, en el contexto de los esfuerzos que ha venido desarrollando el gobierno mexicano y particularmente la Secretaría de Desarrollo Social. México ha presentado 3 reportes de avance de los indicadores del objetivo del milenio en 2005, 2006 y 2010. En el informe de país que se presentó, de un total de 63 indicadores, 52 indicadores oficiales y 11 indicadores de metas de más allá del milenio. 10 han alcanzado la meta comprometida para 2015 de manera anticipada, 12 en riesgo para el cumplimiento de su meta en 2015, 30 tienen posibilidad para alcanzar su meta en 2015 y de los 11 indicadores de metas de más allá del milenio, 3 están en riesgo para su cumplimiento en 2015, 7 tienen posibilidades de alcanzar su meta en 2015 y 1 ha alcanzado su meta comprometida para el 2015. En lo que se refiere al objetivo 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre, se han logrado, como decía la embajadora Alicia Bárcenas, contener el crecimiento de pobreza extrema en algunos de estos indicadores, en población con ingreso per cápita inferior a $1 diario, coeficiente de la brecha de pobreza, proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal. Algunas de las lecciones aprendidas para el caso México. Primero, pues es importante definir metas realistas acorde con el grado de desarrollo del país en cuestión. 2, considerar el contexto macroeconómico internacional y la construcción de escenarios en la definición de metas. 3, reforzar la estrategia para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio mediante la incorporación a los instrumentos de planeación nacional, como el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. El avance de metas prioritarias como el tema alimentario, a nuestro juicio debe ser promovido a través de una mayor coordinación y concurrencia intersectorial.
establecer estrategias que integren la dimensión territorial en la estrategia de consecución de las metas y definir el papel de autoridades locales, estatales y municipales. Y un componente fundamental que a nuestro juicio es importante es incorporar y fomentar, promover la participación social tanto de la población beneficiaria como de las organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia por cada uno de los objetivos. Yo quisiera, a partir de estos antecedentes, hacer algunas reflexiones y comentarios con respecto a la orientación que estamos dando a la política social en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El segundo eje de la estrategia del señor presidente es el eje de México incluyente, que tiene como propósito combatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad que aquí han sido señaladas. La política de desarrollo social recupera un enfoque de derechos y de ciudadanía a partir de compromisos presidenciales muy puntuales, de una estrategia de cumplimiento y de instrumentación también muy precisa y de un acuerdo político que pretende, convoca a todos los actores políticos del país, fundamentalmente a los partidos, y a una agenda legislativa que me parece que es importante analizar y promover y apoyar. Un objetivo fundamental de esta orientación de política social es la protección social universal. Compartimos en ese sentido los planteamientos de la embajadora Bárcenas y de la subsecretaria Greenspan, en el sentido de que tenemos que impulsar acciones específicas que nos permitan focalizar recursos para universalizar los derechos constitucionales que establece nuestra Carta Magna. Una política social incluyente, una estrategia de combate a la pobreza que nos permite establecer metas, objetivos, indicadores muy precisos y obviamente una estrategia que permita construir desde el territorio acciones, instrumentos y contenidos de política pública. Menor desigualdad y reducir la vulnerabilidad son dos temas fundamentales que se incorporan a esta nueva visión. Hay un reto que me parece que es importante plantear. Existen en materia de política social más de 2.300 programas en los 3 órdenes de gobierno y cerca de 273 programas a nivel federal. Una estrategia y una decisión de diseño de política pública implica que podamos superar la competencia que existe entre programas, su duplicidad y su dispersión a través de estrategias, mecanismos, disposiciones y normas que permitan la coordinación y la concurrencia. O sea, coordinar dependencias federales a partir de objetivos y de metas muy precisas es un reto muy importante. Resistencias burocráticas, inercias, feudos territoriales son definitivamente elementos que resisten cualquier estrategia orientada a superar las condiciones de pobreza extrema y de bienestar social. Incorporar un enfoque de desarrollo regional y microrregional, superar la improvisación, incorporar elementos de planeación y el establecimiento de prioridades en materia de política pública en los 3 órdenes de gobierno. Hay un tema que me parece que es importante, que ha sido un tema de debate en los últimos días, que es el tema de las estrategias diferenciadas en materia de política social para el ámbito urbano y para el ámbito rural. Aquí también se mencionaba de parte de la embajadora Bárcena lo que ha venido sucediendo con los fenómenos de migración y los niveles de deterioro y de marginación de algunas zonas marginadas en el ámbito urbano. De la población que identificamos en la estrategia de lucha contra el hambre, tenemos casi la mitad de población en extrema pobreza y carencia alimentaria en zonas urbanas. Entonces sí, modelos de intervención, y digo modelos de intervención, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, modelos de intervención diferenciada. Darnos el espacio para revisar instrumentos y contenidos, orientación de programas y de políticas es un tema fundamental. Es importante que pasemos del esfuerzo y del enfoque asistencialista y
seamos capaces de incorporar el tema de inclusión productiva en los programas tanto de transferencias monetarias como de acciones afirmativas en materia de protección a niños, mujeres y ancianos o adultos mayores. Y creo que es fundamental que podamos plantear con toda claridad un enfoque de derechos, así como incorporar el tema productivo, consolidar un enfoque de derechos en todas las acciones de contenido y de orientación de la política pública. Y un elemento central es pasar individualista y de la relación despersonalizada del gobierno con la gente, combatir esta visión de la política social como un botín o como un elemento de disputa clientelar entre partidos y programas y niveles de gobierno, e incorporar de manera activa a la población, o sea, convocar a una gran movilización, diseñar esquemas de participación social que involucren a las comunidades en la evaluación, en el diseño, en la ejecución de la política social. El eje rector México Incluyente tiene como propósito garantizar el ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución: derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social y a los servicios de infraestructura básica, así como también fortalecer las capacidades productivas para el mejoramiento de los ingresos y las condiciones de vida de los mexicanos en situación de pobreza. En ese contexto, en este marco, es como surge la propuesta y la convocatoria de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Objetivos específicos: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada, eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla en los niños, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. El 21 de enero el señor presidente anunció la Cruzada Nacional contra el Hambre y hemos estado trabajando en estos meses en el diseño, en la construcción de los esquemas de aplicación y de contenidos en la orientación. Hay 4 componentes importantes que me parece que son fundamentales en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Primero, la instalación de la Comisión Intersecretarial. 19 dependencias y entidades federativas, el diseño de indicadores que permitan medir el cumplimiento y el avance de los objetivos de la Cruzada y el establecimiento de acciones, de programas y de esquemas de trabajo coordinado entre las dependencias federales. Ese es un tema importante, no es un tema que se pueda resolver por la vía de un decreto o de una disposición normativa, es un esquema de trabajo colegiado, es un método de trabajo colegiado que tiene que construirse y rendir frutos a partir de la voluntad política del presidente de la República. Acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente con entidades federativas y municipios. Un solo padrón y programas alineados con objetivos y con indicadores muy precisos que permitan su evaluación. Es decir, la suma de voluntades políticas para que recursos, programas y políticas puedan ir en una sola dirección. El Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, que se instaló la semana pasada, que es una convocatoria a la participación de la sociedad civil organizada y a los actores preocupados por este tema. Y los comités comunitarios, que son una parte fundamental de la estrategia, que implican sin distingos que podamos convocar a los ciudadanos de las localidades a sumarse en procesos de reivindicación social que permitan alcanzar los objetivos que nos estamos planteando, y el establecimiento de un comité de expertos que será seguramente la próxima semana, donde estamos convocando
a expertos en el tema que nos ayuden a revisar, a corregir errores y a establecer mecanismos que acompañen de manera cualitativa la instrumentación de esta estrategia. ¿Cómo llegamos al universo de la cruzada? Es decir, primero identificando el número de mexicanos en pobreza extrema, 11.7 millones de mexicanos en pobreza extrema y 28 mexicanos con carencia alimentaria. El cruce de estos dos universos nos dio un universo de 7.4 millones de mexicanos en esta condición, 400 municipios en esta primera etapa y 2 modelos de intervención, modelo urbano y modelo rural, que incorpora y articula procesos de participación, acciones institucionales en materia de desarrollo humano, infraestructura básica, opciones de ingreso y vivienda. Creo que el reto que tenemos en la instrumentación de la cruzada es un reto enorme, pero también es una posibilidad que nos va a permitir a partir o después del 2015 ir consolidando objetivos de estrategia de política social y de alguna manera materializar las aspiraciones que tenemos como mexicanos para combatir la pobreza extrema en las zonas y en las regiones donde tenemos a los mexicanos que más requieren de la participación del Estado mexicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor subsecretario, especialmente muy interesante todo el tema de las inequidades regionales y cómo están ustedes asumiendo en la implementación esos retos, al igual que los otros programas que están implementando, Hambre Cero, etcétera. Muchísimas gracias, muy informativo y muy acorde con los objetivos de desarrollo del milenio. Le voy a pedir ahora al señor Roy Caple, de Save the Children México, que nos dé la perspectiva desde una organización internacional tan importante como Save the Children y desde la sociedad civil. Muchísimas gracias, Roy, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, Rebeca. Si quieres, ya tengo este. En efecto, creo que estamos muy de acuerdo el día de hoy. Algo que realmente me ha sorprendido es ver cuando Alicia presentó, cuando hablaste tú, todos estamos de acuerdo que la desigualdad es el básico problema que hay que enfrentar en este momento, ¿no? Ha habido grandes avances en América Latina, vemos el caso de Brasil, la reducción en la pobreza, sin embargo, sigue siendo, como tú dijiste, un continente con enormes desigualdades, mucho más allá y mayor que el mismo África, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que tenemos que hablar, y se mencionó también, de que no puede haber un nuevo marco de desarrollo si no estamos hablando de la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas, ¿sí? Y que les garanticen una vida de dignidad a cada ser humano. Estamos viendo en los progresos, en algunos de los programas y el progreso que hubo en los ODMs a partir del año 2000, que en efecto se abarcan las poblaciones más cercanas, las poblaciones más grandes, ¿no? Pero siempre las que se dejan atrás son las pequeñas poblaciones, son los indígenas, son los niños, son las niñas, son en efecto aquellos que son los menos privilegiados y los que están en mayor estado de vulnerabilidad, ¿no? Por otro lado está el tema de la rendición de cuentas. Es un tema bastante interesante, que a todos queremos estar involucrados de alguna forma. Depende realmente, creo, en el caso de los objetivos del milenio, de la voluntad política de los estados, es una realidad. Sin embargo, hay una sociedad civil, están las empresas que no se han tomado mucho en cuenta. Es un planteamiento que yo quiero hacer de que, independientemente de la sociedad civil, se invite a participar de una forma mucho más formal en los objetivos del milenio al sector empresarial. Lo hemos visto en el G20, lo hemos visto en el G8, existe un B20, etcétera. Aquí no tenemos ese mecanismo, ¿no? Y que consideramos que es algo que se tiene que pensar hacia el marco y en el marco que se genera a raíz del 2015, ¿no? Por otro lado, tenemos que ver las cosas, la rendición de cuentas es básica, es importantísima para ver cómo están funcionando, si no están funcionando. Tenemos también que buscar sinergias entre los sistemas, sinergias entre los programas, ¿no? Tener una visión mucho más holística de las cosas. En efecto, le damos acceso a educación a las niñas. Estamos rompiendo un poco la brecha de género, ¿no? Sin embargo, no estamos tomando en cuenta que esa niña a lo mejor tiene que trabajar porque el papá tiene tiene un problema de salud y no tiene acceso a servicios de salud, etcétera. Entonces tiene que ser una visión holística. Si no estás bien alimentado, si no tienes una buena salud, ¿cómo vas a estudiar y rendir con esa educación?
O sea, hay que ver las cosas de una forma mucho más holística y no con una mentalidad de silo que ha sido, como se ha visto, nosotros hemos observado como organización, como se ha hecho con los ODMs, ¿no? Por otro lado, ya hablamos, o sea, no se trata de dar cobertura, ¿no? El caso en México creo que es un caso, lo estamos viviendo en el debate público ahorita. México tiene una cobertura de educación bastante grande para un país de América Latina, sin embargo, no hablemos de la educación mexicana, es muy deficiente, ¿no? Hay un debate, hay una nueva política de Estado que estamos seguros que ojalá funcione, pero finalmente tenemos que hablar de la calidad, no solo del acceso a un servicio, eso es muy importante, ¿no? La sustentabilidad no fue discutida en el 2000, tiene que ser discutida ahora, tiene que ser debatida. Si estamos hablando ya no estoy seguro cuál es la cifra, si somos 8 o 9 mil millones de habitantes en 20 años en esta tierra, definitivamente todo tiene que haber un eje transversal en todo de la sustentabilidad, porque si no, no sé cómo vamos a vivir en este planeta, nuestros hijos o nuestros nietos. Por último, creo que es muy importante el proceso de inclusión en esto, ¿no? Tenemos que participar todos, sociedad civil, tiene que participar los gobiernos. Evidentemente los gobiernos son los que tienen que cumplir de alguna manera llevar a un cumplimiento, ¿no?, los objetivos del milenio, pero como comenté anteriormente, también necesita participar el sector empresarial, el sector académico, los pensadores, o sea, tiene que ser un proceso incluyente y donde se dé una gobernanza y donde los derechos estén en todo momento presentes, los derechos se garantice escuchar y que esté impregnado de los derechos de las personas, ¿no? Esos serían mis comentarios que quisiera compartir. Excelente, muchísimas gracias, Roy, realmente muy claro, muy concreto. Muchísimas gracias, además coincido en todo. Vamos ahora a darle la palabra a Juan Manuel Gómez Robledo, querido amigo, usted tiene el micrófono. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, se ha hablado muchísimo de las carencias de los ODM y lo que se requiere para la siguiente fase. Y bueno, desde luego no voy a discutir, por supuesto que la gran mayoría de lo que se ha dicho aquí tiene mucho sentido. Y han surgido una toma de conciencia colectiva respecto de una serie de temas como la transversalización de una serie de temas como la equidad de género. Eso es absolutamente evidente. Pero hay algo que a veces no se dice. Con todo, y pese a la falta de consulta, y no le estoy justificando, no me malinterpreten, los ODM representaron un factor unificador de las políticas públicas, tanto en los países de renta media alta como en los países menos adelantados. No hay país que no haya alineado sus políticas públicas, ordenado sus presupuestos, solicitado cooperación internacional en torno a esos grandes objetivos. Y eso evidentemente le ha dado coherencia a la acción gubernamental, pero le ha dado coherencia también a la cooperación internacional, cosa que no es menor en una época de carencia de recursos de cooperación, especialmente a raíz de la última crisis financiera. Los donantes tradicionales obviamente están atravesando dificultades y ahora los países que tenemos un nivel de desarrollo medio alto debemos también empezar a asumir más nuestro papel de cooperante para el desarrollo, no nada más de nosotros, sino de los demás. Y en ese sentido hay que seguir alabando ese esfuerzo de unificación de las políticas, de ordenamiento más bien dicho, que representaron los objetivos, y que los que vengan van a tener dos valores agregados adicionales. El primero, ser universales. Y la primera ventaja de que sean universales es que, a mi juicio, permitirán romper finalmente con la confrontación norte-sur que tanto daño, a mi modo de ver, ha hecho en las discusiones multilaterales. La confrontación ideológica norte-sur nos ha hecho más daño que beneficio, y hoy en día el que sean universales permite poner a todo el mundo bajo un mismo estándar, si bien cada país tendrá que adaptarlos a las realidades, recursos, necesidades y prioridades de cada país. Ese es, creo que, uno de los mayores valores agregados
de las nuevas 11 áreas temáticas que darán lugar a la nueva Agenda de Desarrollo posterior a 2015. Pero sin duda alguna, la otra gran ventaja, el otro valor agregado es ejercicios como este. ¿Por qué? Porque hoy en día en Naciones Unidas prácticamente ya no hay un tema que se discuta o se negocie y en el que no haya un componente de participación de la sociedad civil. A veces con mayor énfasis en temas de derechos humanos, por ejemplo, menos énfasis o permisividad de parte de las grandes potencias en temas como el comercio de armas, y la reciente culminación de la negociación del Tratado sobre el Comercio de Armas representó un hito también por la forma en la que la sociedad civil participó. Pero en general, en Naciones Unidas, donde ya no hay, realmente no hay no falta un programa, una ventanilla, un instrumento que se ocupe de todos los aspectos de la vida del ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte. Hay un referente en Naciones Unidas y en ese gran entramado normativo e institucional, la sociedad civil empieza a tener, bueno, tiene cada vez más un papel de peso, no nada más de consulta, del cuarto de al lado, sino de peso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esto es reflejo del lugar que ocupa la persona como titular de derechos que a final de cuentas son tutelados por la comunidad internacional. Y esto evidentemente deriva de la nueva acepción del principio de soberanía y del principio de no intervención, que a su vez va de la mano también de una nueva acepción de la noción de amenaza a la paz y la seguridad internacionales. En este mundo, un cuadro de violaciones masivas a los derechos humanos puede, en efecto, configurar una situación de amenaza a la paz y la seguridad internacionales, cosa que hace apenas 20 años era absolutamente impensable plantearlo en esos términos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de México en los últimos años, pues ha sido simplemente ser congruente con lo que ya ocurre en la escena global. Y en los procesos multilaterales que han tenido lugar en los últimos años, como la Conferencia de Cambio Climático de Cancún, cuya presidenta fue la embajadora Espinosa, la reunión cumbre del Grupo de los 20 el año pasado en Los Cabos, el Foro Global sobre Migración y Desarrollo en Puerto Vallarta, Jalisco, la reciente negociación del Tratado de Comercio de Armas que ya mencioné. Todos estos han sido procesos en los que la sociedad civil ha tenido un papel cada vez mayor, insisto, casi a la par del de los gobiernos, en donde están en el cuarto de la negociación, aportando propuestas y obligándonos no solo a una sana rendición de cuentas, pero también a generar una onda expansiva, si lo puedo llamar así, de lo que acuerdan los gobiernos. Sin la sociedad civil, sin los legisladores, y la senadora Rojas, que está aquí presente, estará sin duda de acuerdo conmigo, sin los legisladores no hubiéramos pasado de los acuerdos de Cancún a la Ley General de Cambio Climático que tenemos hoy en día. Y ese tránsito se dio porque hubo 9 o 10 sectores de interés participando en las conferencias de Cancún, a veces dentro del recinto oficial, a veces fuera del recinto oficial, pero también de una manera muy cercana. Pudimos, por ejemplo, y Mirna lo sabe, integrar la agenda indígena, aunque fuera de una manera todavía muy modesta, muy incipiente en los acuerdos de Cancún, gracias a que ya contábamos con el referente de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobadas apenas unos años antes, después de 30 años de negociación. Y esta onda expansiva es la que luego hace que las sociedades, los gobiernos, los legisladores se adueñen de una serie de procesos que otrora quedaban en manos simplemente de gobiernos herméticos a la rendición de cuentas, herméticos al diálogo, herméticos a toda forma de transparencia. Creo que esto es parte finalmente de nuestro tránsito hacia la democracia, del perfeccionamiento de nuestra democracia y todo lo que se ha avanzado en México en términos de acceso a la información pública gubernamental, todo el tema de transparencia, pues es parte del perfeccionamiento de la democracia y eso va de la mano también de los procesos internacionales.
La política exterior, al final de cuentas, es la variable externa del Proyecto Nacional de Desarrollo, y la política exterior, si no se nutre de lo que ocurre internamente, pues simplemente pierde contacto o conexión con la realidad. Y en ese sentido, los ejemplos que he mencionado han sido exitosos. ¿Por qué? Porque creo que, y mal que me esté decirlo, el gobierno federal lo ha hecho de una manera honesta, trabajando con la sociedad civil de una manera respetuosa. No podemos obviamente estar de acuerdo en todo, pero el proceso de diálogo no se queda solo en un proceso de diálogo, aterriza también en una serie de decisiones. Entonces, este es el valor de esta consulta, la más grande, por cierto, de las que se han llevado a cabo en el mundo. Esta abarca todos los temas, a diferencia, por ejemplo, de la que se llevó a cabo en Mérida sobre los temas de energía. Y debemos confiar en que todo esto llegue al informe que aprobará el panel de alto nivel, informe que luego se traducirá en el informe del secretario general. Yo quiero pensar que el secretario general hará suyo el informe del panel, y a partir de ahí empieza una negociación intergubernamental con la participación nuevamente de la sociedad civil, y en donde Alicia tenía toda la razón al señalar que luego los delegados gubernamentales cometemos dos errores. El primero es estar obsesionados por el proceso, el proceso y en qué foro se negocia, si está el grupo de trabajo, si está el otro. La competencia por feudos burocráticos se da obviamente en la escena global, igual que en la escena nacional, y eso nos hace perder tiempo y obviamente dejar de lado la sustancia. Y otra de las discusiones favoritas de los delegados neoyorquinos es los mecanismos de implementación que también explicaba Alicia. Son fundamentales, tiene que haber mecanismos de seguimiento que le den coherencia a lo que se haga después. Ahí el tema más gordo es el de la movilización del financiamiento. Y aquí también hay que ser muy crudos. No hay dinero suficiente que provenga a los erarios públicos. Los erarios públicos, los gobiernos cada vez más chicos, no tienen con qué hacer todo. Y por eso es importante involucrarlos a ustedes, porque cuando uno habla de sociedad civil, no habla solo de organizaciones no gubernamentales como Save the Children, que hacen, por cierto, un magnífico trabajo, pero también habla uno del sector privado. El sector privado es el que aporta innovación tecnológica, es el que gasta, a veces como no gastamos los gobiernos, en investigación científica. Si no jalamos al sector privado a estos procesos, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Entonces, quiero ser muy enfático en que para mí, sociedad civil, evidentemente, involucra sector privado, academia, formadores de opinión, etc. Entonces, debe salir de esto algo muy rico para ayudarnos a construir una agenda de la que todos seamos dueños y que nos lleve, pues, probablemente a ordenar las políticas de los próximos 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, por traer el tema de la universalidad en la próxima agenda de desarrollo. No es solo para los países en desarrollo, es para todos. Otra vez, gracias por promover esta consulta aquí en México de la sociedad civil. Tener razón, esta es la primera y única consulta que ha sido concebida de esta manera para discutir toda la agenda y con distintos sectores de la sociedad civil, y es realmente un aporte a la consulta que se ha hecho a nivel global. De verdad, gracias a México y gracias a todos ustedes por estar aquí y por volver al tema del financiamiento y los medios de implementación que son tan importantes. A mí me da un poquito de déjà vu, porque yo estuve en el panel de alto nivel para la conferencia del financiamiento del desarrollo. Y la primera propuesta de impuestos globales para financiar el desarrollo salió de ese panel como una propuesta en la conferencia. Desgraciadamente, ni llegamos al 0.7% de la ayuda oficial al desarrollo que se propuso entonces, ni se abrieron todas las otras fuentes de implementación y de financiamiento que se aprobaron en esa cumbre, que habría que revisar de nuevo porque tenía muchas de las cosas que estamos discutiendo hoy en día.
Le voy a dar la palabra ahora a Eduardo Jaramillo de la Secretaría de Salud y para cerrar, y después le daré la palabra a Alicia antes de irnos todos a la casa, solo para que digas qué bien que estuvo el panel. Muchas gracias a la maestra Grispan. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a este importante panel. Y voy a tratar de alinear mis comentarios, mi reflexión a la conferencia magistral de la maestra Alicia Bárcena. Creo que nos da un marco conceptual, histórico, de lo que han venido siendo estos procesos de búsqueda de respuestas al desarrollo humano. Sin duda, ella hablaba de 1987, la Comisión Brundtland, el futuro que queremos. Creo que en el fondo de esta propuesta está la necesidad de construir bienes públicos globales. Construir bienes públicos globales que sean capaces de revertir las asimetrías y las desigualdades regionales, nacionales y al interior de los países que los procesos de globalización han generado. Creo que una de las grandes paradojas de la globalización es que es una globalización de la sociedad sin gobierno global. Una sociedad en donde existe la transferencia de riesgos internacionales sin la posibilidad de que existan mecanismos de prevención y manejo de dichos riesgos. Y estos riesgos van desde el sector financiero, el crimen transnacional, el crimen organizado, narcotráfico, las epidemias, las pandemias, y esto nos alerta sobre la necesidad de actuar a nivel multilateral, fortalecer la capacidad de decisión de los organismos multilaterales. De manera coincidente y muy afortunada, la doctora Brundtland, que había sido primera ministra de Noruega, para el año 2000 es elegida directora general de la Organización Mundial de la Salud. Esa fue una gran noticia para la salud mundial, porque la salud se colocó en la agenda internacional como un tema fundamental. A partir de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el disfrute, la posibilidad de disfrutar de todo el potencial del que el ser humano es capaz, vemos a la salud tocando o tocada por otros sectores. No es posible pensar en objetivos del milenio como la reducción de la muerte materna, la reducción de la muerte infantil, sin pensar en el papel central que tienen otros sectores. ¿Cómo atendemos, cómo disminuimos la muerte perinatal, la muerte materna, si no tenemos carreteras, si no tenemos infraestructura que permita atender la emergencia obstétrica? Creo que tenemos que pensar de manera coordinada, tenemos que atender a los grupos vulnerables. Este es el enfoque que estamos desarrollando desde la Secretaría de Salud para reflejarlo en el programa sectorial y en el Plan Nacional de Desarrollo. Los indígenas, las mujeres, los niños y los migrantes deben estar de manera central en la agenda de la salud de los próximos 6 años. Por otro lado, creo que también esta presencia de la salud en el mundo demostró que el gasto en salud no es un gasto, es una inversión. Es una inversión en capital humano. La inversión en salud junto con la inversión en educación nos permite construir las capacidades para el desarrollo. Se dan procesos paralelos, nos ilustraba la maestra Bárcena, de una agenda del desarrollo social, del desarrollo sustentable y una agenda de la integración económica, o mejor dicho, de la integración comercial. Es aquí, en este momento, en el aquí y en el ahora, y me gusta mucho el nombre Realizando el Futuro que Queremos en América Latina. O sea, lo realizamos hoy, el futuro lo estamos justamente definiendo hoy y aquí, con la participación de la sociedad civil, a partir de una reflexión crítica de lo que hemos hecho, pero también de lo mucho que nos falta por alcanzar. Debemos entonces llevar nuestra acción a un punto de intersección en donde podamos hablar de desarrollo humano y de seguridad humana. Creo que ese es el punto al que debemos llegar y en el que la salud tiene un rol fundamental que jugar.
La globalización trajo para la salud muchos riesgos. Importamos patrones de consumo y estilos de vida. Nuestra sociedad rápidamente se volvió una sociedad sedentaria y hoy somos una sociedad obesa con grandes problemas en diabetes y en enfermedades crónicas no transmisibles. Creo que esta es la gran emergencia de salud pública que enfrentamos hoy en día. Por tanto, consideramos que el tema de la obesidad y de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes debe estar en los indicadores que nos pongamos post-2015. Un elemento que también ya se ha señalado, pero que no quiero dejar de lado, es que pensemos también en los desarrollos desiguales de nuestros países y también esto nos hará reflexionar sobre la línea basal de donde partimos para evaluar el desempeño de los diferentes países en los diferentes temas y también en la heterogeneidad que se tiene en la capacidad de construir indicadores, construir datos, construir sistemas nacionales de estadística. No es una tarea sencilla, no todos los países los tienen y ese es un elemento central para definir puntos de partida y, por supuesto, delinear nuevos objetivos. Yo quisiera terminar también evocando este magnífico recinto. Yo, además también de esta dualidad de las brechas que ve Orozco en sus murales, también veo la unidad, veo el mestizaje y creo que la salud que evoca el nacimiento, la vida y la muerte es un punto de encuentro de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace comunes, y el desarrollo humano es nuestro objetivo común. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, en primer lugar por traer a colación el tema de los bienes globales, que no lo habíamos tocado. Es un tema que el PNUD puso en la agenda hace algunos años y que a veces nos hemos quedado solos en volverlo a traer a la palestra. Muchas gracias por eso, también por la mención al desarrollo humano y por el tema de los datos y de la posibilidad de que las estadísticas y los sistemas estadísticos den cuenta de la posibilidad de la desagregación de los datos, la existencia y la desagregación de los datos, precisamente para poder enfrentar el problema de la inequidad, ¿no? Porque muchas veces no tenemos los datos para poder dar cuenta de lo que pasa. Y todos nosotros sabemos que cómo medimos cuenta. Y si no aprendemos a medir el progreso de una manera distinta y no aprendemos a tener estadísticas que efectivamente den cuenta de las dimensiones de las que hemos hablado aquí, va a ser muy difícil avanzar también en la agenda del monitoreo y la rendición de cuentas. Así que muchísimas gracias por ello. Tenemos que darle espacio al próximo panel que va a ser dirigido por Patricia Espinosa. Te doy los últimos 2 minutos, Alicia. ¿Querés agregar algo además de tu brillante exposición? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. A ver, qué difícil, ¿verdad?, comentar este panel tan fantástico. Yo diría que más bien me gustaría plantearles qué estamos esperando nosotros de esta consulta. ¿Qué queremos de ustedes? Yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que ustedes, lo que yo esperaría, es que nos digan fuerte y claro qué cosas tenemos que hacer mejor las agencias de Naciones Unidas, los gobiernos, en fin, los que estamos en algún momento teniendo la oportunidad de estar en alguna institución. Y yo quiero que ustedes nos den ese mensaje muy fuerte, ojalá, y que nos digan cómo quiere la sociedad civil que les apoyemos en el seguimiento y en el post-2015. Porque no creo que sea justo que solo nos volvamos a encontrar hasta el 2015. Es decir, ¿cómo hacemos de esto un proceso permanente y conjunto, ¿no? Nosotros en la mañana tuvimos lo del Principio 10, que fue una experiencia magnífica, en donde pues todos tuvieron la misma oportunidad de hablar, sacamos un plan de acción para el acceso a la información, para el acceso a la justicia, para la participación de la ciudadanía. Y yo solamente quiero decir, Rebeca, algo que acabas tú de abordar, y es que yo creo que hay que romper el silencio estadístico, por ejemplo, de la igualdad de género, de los grupos indígenas. No podemos reportar porque no hay datos. Pues hay que romper el silencio estadístico de aquellas cosas que le están doliendo a este continente, y yo creo que lo que más le está doliendo justamente es esa desigualdad.
Y por eso creo que yo le pediría a este grupo que, como decías tú, Juan Manuel, creo que las metas que siguen deben ser universales y que América Latina y el Caribe ya no debe ser un tomador de metas, debe llevar su pensamiento latinoamericano a lo global. Tenemos mucho que aportar, mucho que decir y debemos ir, yo creo, de la pobreza a la igualdad, del hambre a la seguridad alimentaria, yo diría, de la protección local a los bienes públicos globales, de lo individual a lo colectivo. Pero también creo que no hay que bajar la guardia. Yo le pediría a este magnífico auditorio, a este grupo de personas, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de mujeres indígenas, de niños, ojalá hubiera aquí, de representantes de la sociedad civil, de los legislativos, de todos, no podemos bajar la guardia. Las conquistas pueden ser reversibles y por lo tanto no podemos claudicar, y yo creo que somos hoy víctimas del capitalismo financiero salvaje y por eso tenemos una oportunidad única, y la tenemos que aprovechar porque es una ventanita que se puede cerrar. Y por ello yo quiero simplemente decirles que estamos aquí para eso, para escuchar ahora a la sociedad civil y para ver cómo podemos hacer mejor las cosas. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un aplauso para todos los panelistas. No tengo audio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos divertimos muchísimo. Qué interesante. Pues sigan adelante.